La primera intervención corre a cargo, lo conoces ya porque ha estado en la mesa inaugural, de Francesc Hernández Sancho, que es catedrático de Estructura de Economía. Es especialista en gestión del agua, tiene numerosas publicaciones aquí que no vamos a citar porque son infinitas, ¿no? Y es miembro del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local, y en ese marco también ha dirigido diversos cursos de posgrado, un máster enfocado precisamente a generar esa política de buena gestión del agua de una forma sostenible. Bueno, pues hoy nos va a hablar precisamente de, hacia una buena gobernanza hídrica, el papel de la regulación y la necesaria adaptación al cambio climático. Con vosotros tiene la palabra Francesc. Muy bien, muchas gracias, Joaquín. Bueno, ¿sí? Vale, perfecto. Bueno, gracias, Joaquín. Bueno, sin más dilación, y una vez inauguradas las jornadas, pues hay que ponerse manos a la obra, como decíamos antes. Bueno, el objetivo de esta primera comunicación, de esta primera intervención, es un poco, como reza el título, hablar de la buena gobernanza hídrica, de el papel que tiene la regulación, de todos aquellos aspectos que sería bueno tener en cuenta para lograr esa sostenibilidad en la gestión del agua y afrontar, como con anterioridad se ha comentado también, esa necesaria adaptación al cambio climático. Por tanto, pretende estas palabras, esta presentación, un poco abrir la puerta al resto de intervenciones que las vamos a desarrollar a lo largo de toda la jornada. A ver si esto... solo ahí. Pues... duplicado, ¿no? A lo mejor. Yo lo he puesto duplicado. Vale, ahí estará. Vale, echamos un poquito para atrás. Vale, perfecto. Bueno, a nivel introductorio, que será algo breve, porque bueno, todos somos conscientes de la relevancia, de la necesidad de gestionar bien el agua, sobre todo por un recurso enormemente valioso y escaso, como todos conocemos. Solo, bueno, aparte de algunos datos que ha comentado antes el alcalde, decir que, bueno, según las previsiones, en una fecha tan cercana como el año 2030, la demanda de agua se espera que supere los recursos disponibles en un 40%. Bueno, este dato ya nos está indicando justamente que tenemos que hacer hincapié en esa racionalización, en esa eficiencia y, como hemos repetido ya con anterioridad, en esa sostenibilidad. Y sobre todo, tener en cuenta, y me gustaría mencionarlo a lo largo de la intervención, el tener muy presente justamente la reutilización, por pura lógica. Simplemente la reutilización nos va a permitir una mínima autosuficiencia en el uso del agua, simplemente por el principio de que aquello que estamos usando, aquello que hemos realmente ensuciado, lo podamos volver a reutilizar. Por tanto, pura supervivencia, pura autosuficiencia. Algunos datos, según la Asociación de Abastecedores de Aguas a nivel español, estamos hablando de una cantidad muy elevada de agua para abastecimiento urbano. Estamos hablando de más de 3.000 hectómetros cúbicos para uso urbano. El 70% se dedica a uso doméstico, el 20% a usos industriales, pero estamos hablando de una grandísima cantidad de agua dedicada al uso urbano, cuyo origen es mayoritariamente
superficial. Por tanto, el énfasis en este caso también hacia la gestión de las aguas superficiales, en menor medida también subterráneas. En torno al 20% del agua urbana tiene origen subterráneo. Decir también o recordar: los servicios de abastecimiento, tanto tratamiento como distribución de agua potable, alcantarillado y depuración de aguas urbanas, son de competencia municipal. Y me gustaría insistir en este aspecto porque a veces se olvida. A veces se olvida que son realmente los ayuntamientos, son realmente las entidades locales las titulares, las responsables únicas de este abastecimiento, de esta depuración del agua urbana. Y digo que esto a veces se olvida porque, como ahora después comentaré, la gestión administrativa del agua ha entrado en un grado de complejidad, pues en mi opinión excesivo, que hace que en muchas ocasiones pues se pierda la noción de realmente quién es el titular o responsable de la competencia, quién realmente tiene que ejecutar de manera adecuada estas competencias y quién tiene que supervisar que esto se haga bien. Conviene recordarlo en este ámbito. Por supuesto, como sucede con cualquier otro servicio, la prestación, en este caso del servicio del agua, implica unos costes y, por tanto, un pago de este servicio. Un pago que se realiza habitualmente a través de las tarifas que todos conocemos, pero que también a veces se nos olvida, en muchas ocasiones se nos olvida, pues cómo está organizada, cómo está estructurada este sistema de tarifas y realmente qué es lo que cubre o los costes que está cubriendo y justamente esa mejora o ampliación de los servicios, cómo debería de cubrirse. Y mención especial me gustaría a al mantenimiento y conservación de las infraestructuras hídricas, que también en muchísimas ocasiones se nos olvida su existencia, se nos olvida su conservación y que deben estar en un buen estado para garantizar la calidad del servicio. Y digo se nos olvida porque al estar normalmente bajo tierra, pues esto repercute en este olvido. Las formas de gestionar el suministro de agua, bueno, hay muchas formas. Podríamos dividir en dos grandes tipologías, dos grandes grupos. Podríamos hablar de la gestión directa, llevada a cabo por la propia entidad local, llevada a cabo por los propios municipios. Esto se puede hacer o bien de manera estrictamente directa por empleados, por funcionarios de los ayuntamientos, o también a través de organismos autónomos locales o empresas públicas dentro del propio ayuntamiento. La otra alternativa es la conocida gestión indirecta a través de concesiones, a través de arrendamientos, donde quien realmente presta el servicio es otra empresa, bien privada, supervisada por el ayuntamiento, o bien una empresa mixta, participada por una empresa privada y por el propio ayuntamiento. Nos encontraremos con multitud de fórmulas a la hora de prestar este servicio. Hombre, esto da pie a la libertad que existe en cuanto a esta gestión por parte de cada ayuntamiento, pero también a una tipología a veces excesivamente compleja, excesivamente difícil de controlar, difícil de supervisar. Tenemos en pantalla una estructura de realmente el peso de las fórmulas que son mayoritarias, al menos a nivel español, en el abastecimiento urbano. Vemos que la prestación por la propia entidad local es algo minoritario, o sea, realmente solo un 6% en este caso de la población española recibe los servicios de agua por la propia entidad local, por el propio ayuntamiento, y en cambio son mayoritarias las prestaciones a cargo de sociedades públicas, directamente a través del ayuntamiento, o a través de empresa privada, ya sea
con la fórmula o con las distintas fórmulas que pueden existir: concesión, arrendamiento, contrato, etcétera. Otro aspecto importante a la hora de hablar de la gestión del agua en España y que por tanto nos repercute justamente en esa eficiencia, en esa apuesta por la sostenibilidad del servicio que antes mencionábamos, es la enorme fragmentación en cuanto al modelo de gestión. Y fragmentación simplemente por el hecho de que las competencias son municipales y tenemos muchísimos municipios. Somos pues quizás después de Francia y de Alemania, el país europeo con más municipios y por tanto con más mayor fragmentación, diría yo, de esta responsabilidad en el abastecimiento del agua. Insistir también en que más de la mitad de estos municipios, cerca de 5.000 municipios, tienen menos de 1.000 habitantes. Por tanto, municipios de este tamaño reducido, pues obviamente tienen particularidades, aspectos específicos que repercuten en la gestión del agua, tanto a nivel de la tecnología, de los servicios, de las infraestructuras que hay que conservar, la supervisión de la calidad de este servicio, o sea, toda una serie de variables que en este caso hay que tener en cuenta para garantizar esa calidad del servicio. Por tanto, estamos añadiendo toda una serie de variables, toda una serie de componentes que hacen compleja esta prestación del servicio y que habrá que abordar en detalle para la garantía de esa calidad de dicho servicio. En esta fragmentación de competencias me gustaría insistir en que justamente, a diferencia de otros países, pues por ejemplo nuestro vecino Portugal, nosotros no tenemos un ente regulador más allá del ayuntamiento que supervise, controle, que diga esto se puede hacer, esto no. O sea, es el ayuntamiento el que tiene la competencia última en la prestación del servicio de agua, lo cual, bueno, pues plantea un cierto reto, diría yo, en cuanto a la garantía de esa calidad del servicio ante el ciudadano. Como os decía, nuestro vecino Portugal y en otros países sí que hay una entidad reguladora por encima de los ayuntamientos que supervisa, autoriza, no autoriza, controla justamente la prestación de este servicio. En nuestro país es el ayuntamiento, o mejor dicho, los 8.000, más de 8.000 municipios que son los titulares de estas competencias. Podemos hablar de agrupaciones de municipios. Hombre, claro, no tiene por qué un municipio ser único responsable, prestador de estos servicios del agua. Podemos plantear agrupaciones, podemos plantear colaboraciones, ayudas a través de las diputaciones, a través de las comunidades, a través de las propias comunidades autónomas, como en nuestro caso es el ejemplo, que colaboran, ayudan, contribuyen en esta prestación del servicio. Pero, claro, nos encontramos también con una importante variedad en esta prestación. Hay municipios que sí que necesitan echar mano de colaboraciones con diputaciones, con mancomunidades o de las comunidades autónomas, y otros que no es así. Por tanto, hay mucha flexibilidad aquí y hay que garantizar justamente que el uso de esta flexibilidad no repercuta justamente en o no vaya en detrimento en la calidad del servicio del agua. Por tanto, estamos viendo que los aspectos relacionados con la gobernanza del agua es algo tremendamente complejo, es algo que, aparte de aspectos regulatorios, que bueno, pues obviamente están recogidos en las leyes, va más allá de la propia regulación y repercute, como podéis ver en este gráfico, en muchísimos aspectos, muchísimas variables que no siempre somos capaces de facilitar o dar la mejor solución a todos aquellos. Aparecen elementos ahí de eficiencia, de financiación, de participación ciudadana, de evaluación
en este caso de innovación, de transparencia. Bueno, claro, todas estas variables estamos de acuerdo que son necesarias, pero en un entorno altamente complejo como el que acabamos de describir, pues realmente se convierte en un verdadero reto el garantizar una buena gobernanza del agua. ¿Qué podemos hacer para contribuir a esa buena gobernanza del agua a pesar de todas estas variables, a pesar de toda esta flexibilidad, a pesar de todo este entresijo de competencias, de participaciones, de administraciones, de fórmulas diferentes en la prestación? Pues hombre, hay que hacer lo que sea para que avancemos todos en la misma dirección, y esa dirección tiene que ser contribuir a la sostenibilidad que antes hablábamos. Sostenibilidad en el servicio del agua no porque suene bien, sino por obligación. O sea, el cambio climático está ahí, la escasez del recurso está ahí, y por tanto necesitamos sí o sí garantizar esta sostenibilidad del servicio, esta calidad del servicio a prestar a los ciudadanos, y por tanto tenemos que poner encima de la mesa todos los recursos necesarios para que esa sostenibilidad se vea garantizada en un entorno pues precisamente no sencillo, no fácil, como es la compleja gobernanza del agua que tenemos en España. Es cierto que apostar por justamente esa sostenibilidad, apostar por lo que sería la economía circular, apostar por la reutilización, que es puro sentido común, como hablábamos antes, es algo que genera enormes efectos positivos, se garantiza la creación de empleos, y algo muy importante, hay efectos multiplicadores. Con la garantía del servicio del agua, con la garantía de la disponibilidad de ese recurso tan valioso, el resto de sectores, la propia sociedad, se ven fuertemente beneficiados, y por tanto tenemos que apostar por esa vía como único camino. Eso sí, tenemos claras las ideas, pero esto nadie ha dicho que vaya a ser fácil. Por tanto, tenemos que ser conscientes de que hay barreras, hay inconvenientes, hay aspectos a veces desconocidos que tenemos que ser conscientes de que hay que salvar, hay que superar. Y sobre todo tenemos que hacerlo porque no tenemos otro camino, no tenemos otra opción, no existe la posibilidad de no hacer nada. La posibilidad de la inacción es enormemente contraproducente, generaría enormes daños a la sociedad, enormes daños a los sectores productivos, y por tanto esa vía de la inacción no existe. Tenemos que apostar justamente, aunque haya barreras, por lograr esa sostenibilidad en el uso del agua. Hombre, hablamos de barreras. Claro que hay barreras. Hay barreras para lograr esa sostenibilidad, para apostar por esa reutilización que, como os decía antes, es puro sentido común. Bueno, ¿y por qué hay tanta barrera? Bueno, muy sencillo. Simplemente porque venimos de un modelo en el que pues esto de la economía circular o esto de la sostenibilidad pues no ha sido precisamente una necesidad, sino que bueno, hemos usado el agua como buenamente hemos podido, sin preocuparnos de que algún día podíamos tener escasez, sin preocuparnos de los daños en el medio ambiente, o sin preocuparnos en los daños en el entorno natural o en las necesidades de los sectores productivos. Simplemente por esto. Por tanto, justamente la apuesta por esta sostenibilidad se convierte en un reto porque anteriormente no hemos sido conscientes, no era una necesidad, no la hemos aplicado, o sea, por pura inconsciencia de que realmente esto lo íbamos a necesitar. Tenemos aquí en este esquema un montón de aspectos, un montón de requerimientos que deberíamos tener en cuenta justamente para salvar estas barreras. No pasa nada porque existan estas barreras. Lo más importante es que sepamos identificarlas y sepamos poner los medios para salvarlas. Solo de esta manera lo conseguiremos. No podemos mirar hacia otro lado, sino
simplemente ser conscientes de que existen. Y existen no porque tenga la culpa nadie, sino porque venimos de un modelo de explotación del recurso, de una forma de usar el recurso que, bueno, pues hasta ahora no nos preocupaba la inexistencia o futuros problemas de escasez en el recurso. Por tanto, hay que ser consciente de nuestros orígenes, del pasado sobre el cual se hablaba con anterioridad, y tenemos que mirar al futuro para salvar las barreras que en este caso ahí aparecen mencionadas. Hablando de barreras, hombre, uno de los aspectos que suele aparecer es el aspecto económico o las variables económicas. Son los costes, son los precios. Habitualmente cuando se nos plantea una mejora en instalaciones, se nos plantea una mejora en la calidad, se nos plantea apostar por esta sostenibilidad que venimos comentando, siempre puede surgir, de hecho surge de manera muy habitual, el aspecto coste. Es decir, bueno, es que esto será muy costoso, es que esto es inabordable, es que esto sí lo tengo claro, pero claro, no tenemos recursos suficientes para esto afrontarlo. Hombre, pues algo habrá que hacer. O sea, no nos puede servir como mecanismo para no hacer nada el decir que esto es costoso o que no podemos abordar el coste o no tenemos presupuesto suficiente. Hay que plantear los medios para hacerlo, que los hay y muchos, hay que proponérselo. En este caso concreto, tenemos que ser conscientes de los enormes beneficios que genera esta garantía de disponibilidad del recurso, esta sostenibilidad del recurso. Cuando seamos capaces de identificar y cuantificar estos enormes beneficios de carácter social y de carácter ambiental, seguramente tenemos argumentos para justificar las inversiones, que no gastos, como bien comentaba antes el subdirector general, estas inversiones que nos garanticen justamente esta disponibilidad del recurso y esta sostenibilidad del mismo. Encontraremos seguro mecanismos para cubrir estos costes. Es importante tener en cuenta aspectos técnicos, la necesidad de la tecnología que nos garantice esta calidad del agua, esta regeneración del agua que hemos usado para poderla usar de nuevo. Claro, tecnología disponible la tenemos, los costes de la misma los tenemos identificados. ¿Cómo los podemos cubrir? Bueno, hay que adoptar soluciones diferentes a las que habitualmente se han aplicado para justamente cubrir estos costes de la tecnología necesaria para la recuperación de este recurso. Hablamos de mecanismos de fijación de precios. Hombre, claro, lógicamente tratar un recurso, en este caso el agua, que hemos contaminado, que hemos ensuciado nosotros mismos, pues lo lógico sería devolverla a su estado original, su estado de calidad original. Es que habitualmente eso no se hace, bueno, porque responde a patrones de comportamiento anteriores, cuando no hacía falta recuperar el agua a su estado original, pero es que ahora sí que hace falta. Por tanto, tenemos que diseñar mecanismos justamente para corregir estas situaciones. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, como lo hemos hecho siempre, a través del sistema de tarifas, y antes hacía alusión el alcalde. Si la tarifa está diseñada para no recuperar el agua a su nivel de calidad anterior, pues tendremos que reformular la tarifa justamente para conseguir garantizar este nivel de calidad que todos necesitamos. A veces surge una especie de competencia, y suena mal este término de competencia, con el agua potable, justamente porque en la tarifa del agua potable, aunque no seamos conscientes, se asume que el coste en origen es cero. O sea, en la tarifa del agua potable solo pagamos los gastos, los costes de potabilización, de transporte, de bombeo, hasta llevar el agua a nuestro domicilio. No estamos pagando lo que significa el coste en origen del recurso. Por tanto, claro, eso hace que las tarifas habitualmente sean enormemente baratas. Pero cuidado, ¿cuál es el coste de esto? Es que no estamos cubriendo el coste en origen. Por tanto, vivimos excesivamente felices en este sentido. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta.
hay que reestructurar justamente el sistema de tarifas, justamente porque está anclado en una situación en la que las características no eran las que tenemos en la actualidad. Y bueno, voy a aligerar, como bien me comenta Joaquín con razón, justamente necesitamos diseñar una nueva estructura de tarifas que responda a las necesidades actuales, y ello no tiene por qué repercutir en un encarecimiento exacerbado de esos precios. Hay mecanismos que te permiten, a través de las tarifas, cubrir un mínimo de calidad del servicio sin que esto significa un encarecimiento en las facturas que tenemos que pagar los ciudadanos. En este caso concreto, bueno, ahí se planteaba toda una serie de propuestas para garantizar la reutilización, planteando agua que se podría facturar y agua que podría no facturarse justamente porque tiene un destino al servicio de la sociedad, un destino público, recuperación de parajes, recuperación de un entorno que todos valoramos, y por tanto en este caso serían mecanismos para garantizar justamente el que el sector público está cubriendo el coste de este servicio. Y resumiendo, me gustaría, como colofón de esta intervención, destacar que los retos son muchos. No son fáciles, pero sabemos cómo afrontarlos. Eso sí, hay que hacerlo de una manera práctica, siendo conscientes de dónde están las barreras y siendo conscientes de cómo salvar dichas barreras. Hay mecanismos, y lo iremos viendo a lo largo de la jornada de hoy, que nos van a permitir, nos pueden permitir, con ideas claras, el salvar dichas barreras y hacer viables todas las nuevas propuestas, todas las iniciativas que contribuyan a la viabilidad real de los proyectos de economía circular o de reutilización que contribuyen a la sostenibilidad. Bueno, ahí aparecen una serie de propuestas que a lo largo de la jornada de hoy podemos entrar en un cierto detalle de quién debería ser el operador en cada municipio, de si es conveniente o no mancomunar algunos de los servicios, quién se debe encargar del abastecimiento y quién de la depuración, la presencia o no de las economías de escala, y justamente todo con el único objetivo, como os comentaba, de apostar por esa necesaria sostenibilidad en el uso de los recursos hídricos que todos somos conscientes que es necesario. Incluso se plantea ahí una propuesta para fomento del agua regenerada. Y todos estos aspectos me gustaría hacer énfasis en que requieren una mención especial, un trato especial en aquellos municipios más reducidos, en aquellos municipios donde pues las demostraciones de grandes tecnologías pues no tienen ningún sentido, no tiene sentido justamente apostar por grandes infraestructuras, sino más bien por apostar por sistemas mucho más naturales, mucho más integrados en el entorno. Y a lo largo de la jornada hay específicamente una ponencia destinada a estos aspectos de cómo abordar esta sostenibilidad del agua, especialmente en municipios con una población reducida y que nos permitan garantizar justamente la calidad del servicio. Y para terminar, con el permiso de Joaquín, a lo largo de la jornada vamos a intentar contribuir en la apuesta por esta sostenibilidad en la gestión del agua, sobre todo porque no tenemos otra opción. El coste de no hacer nada es altísimo. Y es importante ser consciente de ello, porque a veces nos olvidamos, decir, ¿y si no hago nada? ¿Y si miro hacia otro lado, qué pasa? Pues aunque no seas consciente o pierdes la noción de esa conciencia, los costes para la sociedad, los costes para el conjunto de sectores productivos son altísimos, y por tanto no existe esa posibilidad. Tenemos que apostar por la sostenibilidad, salvando las barreras y apostando por todas las inversiones que haya que hacer en este sentido. Bueno, tenía aquí un recorrido sobre el coste de la no actuación.
un poco, pero bueno, estamos totalmente convencidos, y al final pues un poco una estrategia de cómo o qué hacer para apostar por esta mejora en la gestión, por esta sostenibilidad en la gestión, especialmente la viabilidad financiera, que a veces se utiliza como argumento para no hacer nada. Es decir, no, si el problema es el tema financiero, no te preocupes, que existen mecanismos para esto salvarlo, pero no lo utilices como, digamos, excusa o argumento para no hacer nada. Esa vía no existe. Hay que apostar, hay que hacerlo. El reto hay que afrontarlo porque sabemos cómo hacerlo. Bueno, y aquí la propuesta, tenemos aquí por último el plan estratégico para apostar por la sostenibilidad, para apostar por la regeneración de aguas como sentido común, como os decía antes, y esto, como lo iremos desarrollando a lo largo de la jornada, pues lo vamos a... Bueno, unos cuantos ejemplos a nivel indicativo de qué hacer y como muestra de que esto es posible, de que la sostenibilidad no son buenas palabras, sino que realmente es una realidad que tenemos que afrontar, eso sí, con números y de manera práctica. Bueno, y ya con estos números y la promesa de que vamos a abordar todos estos retos a lo largo de la jornada, lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias.